Los parques nacionales en Argentina significan mucho más que simples paisajes. Son capítulos vivos de nuestra historia natural, social y cultural. Nacieron por la visión y misión de proteger nuestro territorio y preservar la magnificencia de nuestra tierra, desde las cumbres andinas hasta las selvas subtropicales. Hoy son santuarios de biodiversidad, son refugios de especies únicas, testigos silenciosos de la evolución y fuentes de inspiración para nuestra alma humana. Por eso es que ponemos en la mesa una pregunta crucial. ¿Podrá la desregulación coexistir en armonía con estas áreas protegidas naturales? La relación entre el ser humano y la naturaleza es un hilo que se teje a lo largo de nuestra existencia. Como dijo John Muir, entre cada dos pinos hay una puerta hacia un nuevo mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando abrimos esas puertas sin precaución, sin medir el impacto de nuestros pasos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la integridad de esos ecosistemas por una visión de desarrollo con límites legales flexibles? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puede Pasarte Podcast. Como siempre, mi nombre es Milagros y hoy vamos a charlar de un tema bastante polémico de los últimos días en la Argentina. No creo que necesite mucho más preámbulo, así que a preparar nuestros oídos para deleitarnos con este tema, que es más bien un temón, la verdad, la desregulación de los parques nacionales. Siempre es importante que el primer paso sea una definición para entendernos bien. Entonces vamos a intentar responder la pregunta: ¿qué son los parques nacionales? ¿Por qué existen los parques nacionales? Pero bueno, vamos a ver que el camino para responder esta pregunta es bastante sinuoso, así que espero que estén atentos y atentas. Es por eso que vamos a arrancar hablando de una definición técnica legal, que es el artículo 1 de la Ley 22.351, que es la Ley de Parques Nacionales, que nos dice justamente que este es un área del territorio de la República que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones. Después sigue hablando de los ajustes específicos que puede sufrir esta definición. Entonces, legalmente, un parque nacional es, en realidad, una estrategia de conservación, lo que nosotros le llamamos una estrategia de conservación in situ. Pero, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de que hay una estrategia de conservación, significa que alguien tiene el deber de conservar. Y en este caso, el que tiene la obligación de hacerlo es el Estado Nacional. ¿Por qué? Por ser el soberano de los recursos naturales dentro del territorio de nuestro país. Pero ¿qué es lo que se conserva? El ambiente, el medio ambiente, la flora y la fauna. Bueno, en realidad lo que se conserva en parte es la diversidad biológica, o sea, la biodiversidad toda. Y ustedes se preguntarán, ¿la ley también habla de la biodiversidad toda, de la diversidad biológica? Por supuesto que sí. Siempre y una vez les dije, el derecho tiene en cuenta todo lo que existe en el mundo y esto la verdad es súper importante, así que también lo regula. Argentina en el año 92 firma un convenio en Río de Janeiro llamado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocido como el CDB, que es un acuerdo entre los miembros de las Naciones Unidas sobre justamente este tema. Nosotros lo receptamos en la ley 24.375. Pero ¿qué busca esta normativa y por qué existe? Si los parques nacionales en parte lo que hacen es conservar la flora y la fauna, pues entonces deberíamos preguntarnos qué es la biodiversidad. Entonces se establece ahí una definición determinando que la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad. Eso es súper importante. Y que contiene organismos vivos, ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos y otros complejos ecológicos de los que forman parte diversidades de especies y ecosistemas. Entonces, los parques nacionales son estrategias de conservación para que esta biodiversidad, entre otros objetos de protección, estén existiendo con miras a la conservación.
¿Por qué se le denomina in situ? Porque el convenio de diversidad biológica nos trae que cuando atendemos a conservaciones de los ecosistemas y hábitat natural dentro de ese espacio, pues entonces tendremos conservaciones in situ. Ex situ es cuando las retiramos de su espacio natural para conservarlas en otro. Pero bueno, como esto puede haber sido un poco complejo, vamos a traducirlo en algunos puntos específicos para que sea apto para todo público y que nadie se quede atrás y no me dejen acá este capítulo que es súper importante de escuchar. Entonces, traducimos. ¿Qué es una estrategia de conservación? Imaginemos que hay un tesoro muy valioso, que es la naturaleza de nuestro país. Entonces, una estrategia de conservación es como un plan para cuidar ese tesoro. El gobierno vendría a ser, entre comillas, el dueño de ese tesoro y de esos recursos naturales, entonces es quien debe de protegerlos. ¿Cómo existen estas estrategias? Bueno, se basan en leyes y en acuerdos internacionales, y el más importante se llama Convenio de la Diversidad Biológica, o CDB, que es un acuerdo mundial que busca proteger la biodiversidad de todo el mundo. ¿Qué es la biodiversidad y por qué es importante? La biodiversidad es la variedad de vida que hay en la Tierra, de toda vida, plantas, animales, ecosistemas, absolutamente todo lo que vive y se relaciona entre sí. Y es importante porque es como un gran rompecabezas, donde todas esas piezas son esenciales. Si quitamos muchas piezas, o inclusive hasta una pieza, el rompecabezas puede que nunca se complete o se desmorone, cosa que nos va a afectar a todos nosotros que somos una pequeña pieza en ese rompecabezas gigante. Entonces, ¿qué son los parques nacionales? Son una de las formas que el gobierno, como entre comillas dueño, protege esa biodiversidad. Son áreas donde se cuida la naturaleza, entre comillas, en su lugar, in situ, es decir, donde todos esos animales y plantas viven de forma natural. Es como si el Estado dijera, este lugar es muy valioso, es mi tesoro y lo voy a proteger para que siga siendo como es por siempre. Nacionales son las únicas estrategias de conservación in situ que existen? Esto es una duda muy general y aprovecho este momento para decir que no, que por supuesto hay otras figuras como por ejemplo el Monumento Natural, la Reserva Nacional y otras categorías como Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Educativa o Reserva Natural Silvestre. Pero como la desregulación en particular que están impulsando es sobre los parques nacionales, nos vamos a centrar en esta estrategia. Y aunque no lo crean, Argentina es un país pionero en las áreas protegidas naturales. Por eso me parecía súper interesante seguir este capítulo con una historia un poco detallada sobre los parques nacionales de nuestro país para que veamos y seamos conscientes de todo lo que significa generar un cambio hoy frente a todo ese trabajo hecho hace muchos, muchos años. En nuestro país, los analistas históricos muestran que en un principio, más o menos hasta mediados del siglo XX, que eso es aproximadamente entre 1929 y 1969, los parques nacionales eran grandes extensiones de tierra que estaban localizados en límites estratégicos, especialmente con países vecinos. Ustedes se imaginarán por qué. Por supuesto, estrategias. En esas épocas no estaban tan delimitados los países, entonces era una muy buena estrategia logística colocar un parque nacional para que nadie pueda reclamar ese territorio. Con el pasar del tiempo, estos parques nacionales pasaron a ser superficies mucho menores y que empezaron a estar dispersas en el interior del país porque esa estrategia de delimitación ya no se usaba tanto. Para que tengamos una idea, Argentina es el país de Sudamérica con la historia más larga en la creación de parques nacionales, aunque no creamos y no parezca. Y tampoco nos han enseñado mucho de esto, que todo comenzó con la creación de algo llamado el Parque Sud. ¿Por qué? Porque alguien decidió donar una superficie de 7.500 hectáreas originales. ¿Quién? El perito Francisco Moreno, que de ahí viene el nombre del glaciar Perito Moreno. Él decidió ceder 3 leguas cuadradas a la nación el 6 de noviembre de 1903. Futuramente va a ser renombrado como Nahuel Huapi. ¿Cuándo? En 1934.
Hoy lo conocemos a todos a ese parque nacional, es el que está ubicado cerca de Lagunas Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, que está entre Río Negro y Neuquén. Hoy en día ese parque nacional pasó de sus 7.500 hectáreas originales o 3 leguas cuadradas a más de 710.000 hectáreas protegidas. Lo que muchos no cuentan y que los historiadores intentan remarcar es que estas ideas de Moreno eran súper novedosas, por supuesto, para la época, pero también habían nacido por haber tenido una charla con el paisajista Carlos Thais, que en 1902, un año antes, había encargado al gobierno nacional un estudio para observar el espacio de las cataratas del Iguazú en Misiones y diseñar futuramente un proyecto para que éste se convierta en parque nacional. Y si bien este proyecto fue recibido con los brazos muy abiertos del gobierno de ese entonces, tardó varios años en construirse y planificarse, hasta 1912 más o menos, el año en el que el Estado Nacional de ese momento decide tomar cartas en el asunto. Ese espacio ya era increíble en esa época. Para que nos demos una idea de hace cuántos años en Argentina existe la intención y la voluntad de proteger el ambiente, fue 1912, año en el que se hunde el Titanic, en el que inicia el Grito de Alcorta o también se funda el Club Almirante Brown, o sea, hace mucho tiempo. Como el objetivo de este capítulo no es la historia completa y sería súper larga porque Argentina hoy en día tiene 39 parques nacionales, solo vamos a decir los hitos más importantes para que tengamos un contexto histórico y un mini viaje en el tiempo más completo. Fue en 1922 cuando se crea y se inaugura el Parque Nacional Sud, futuro renombrado a Parque Nacional Nahuel Huapi. En 1923, Lucien Haumann incluye en un listado de áreas a proteger los bosques de la Araucaria, palmares de Yatay, pastizales pampeanos, bosque del Delta, la orilla del Río de la Plata y la isla Martín García. En 1928 se compran 75.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Iguazú. En 1934, y acá prestemos atención, se sanciona por primera vez una ley, la número 12.103, creando la Administración General de Parques Nacionales y Turismo y los Parques Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi. En 1937 se crean las reservas Lanín, los Alerces, Francisco Moreno y los Glaciares. Para 1945, las reservas creadas en 1937 son declaradas parques nacionales y se crea un parque más, el Laguna Blanca. Entre las décadas de 1940 y 1950 se promovió el turismo social y se impulsó la investigación científica en los parques. ¿Qué significa esto? El turismo presente hace muchísimos años. Y también que este es un súper breve resumen para que comprendamos que hay muchísima historia detrás. Hay muchas decisiones políticas, biológicas, discusiones, dinero y también intereses involucrados. Como dije anteriormente, en Argentina hay 39 parques nacionales, lo cual es un montón, pero tampoco es tantísimo en lo que es territorio. Vemos entonces que el turismo siempre estuvo presente en estos espacios, casi desde la fundación del primer parque nacional. Y nos preguntaremos por qué. ¿Por qué quienes creaban o quienes ideaban esta suerte de áreas protegidas naturales, que por supuesto Argentina es pionera, pero no inventa el área protegida natural? Porque en realidad quien empieza a hablar de una suerte de reserva o de área protegida y solamente a joyita de investigación, lo más antiguo que se encuentra en la data histórica es que en 1861 hubo un decreto imperial en Francia para proteger lo que antiguamente se llamaba la reserva en el bosque, y disculpen mi pronunciación, de Fontainebleau, en justamente el mismo país. ¿Por qué? Porque había un grupo de pintores de la escuela de Barbizon que buscaba preservar el carácter pintoresco de ese lugar para seguir pintando esos hermosos paisajes y que justamente construcciones y demás que estaban sucediendo en esa época no generen una carga a ese hermoso monumento de paisaje natural. Entonces, volviendo a Argentina, quienes crean en sus inicios los parques nacionales y las reservas, entienden que una de las principales actividades que va a suceder allá por 1930 es la actividad turística. ¿Y por qué? ¿Por qué pensaron en esto? Si el turismo no es algo moderno, es algo nuevo, irnos de viaje, paquetes, etc. Pues lamento comunicarles que no.
El turismo es una de las actividades más antiguas que tenemos como seres humanos. Existe hace miles y miles de años en nuestra humanidad. Y si no me creen, acá tengo un par de datos que quise traerles sobre el turismo en la historia. Para que vean que no eran personas por ahí medias dementes las que querían generar una suerte de regularizaciones sobre el turismo dentro de los parques nacionales. ¿Por qué? Para que se den una idea, los primeros turistas surgen en el año 3000 a.C., hace muchísimo tiempo. O sea que era obvio que en 1930 ya iban a venir turistas y en la Mesopotamia antes de Cristo ya existían. También en la antigua Grecia, miles y miles de personas ya viajaban a las Olimpiadas. O sea que era algo común, ¿no? En la Roma republicana el turismo y el ocio eran súper populares y para que se den una idea, las agencias de viajes existen desde 1841, cuando Thomas Cook organiza un primer viaje turístico de la historia, que era una suerte de expedición. Y si les parece que no fue hace tanto, 1841, para que las agencias de viajes existan, quiero decirles que Estados Unidos en esa época estaba por tener recién a su noveno presidente. En Argentina estábamos batallando entre unitarios y federales para ver cuál era el futuro de nuestra hermosa nación. Edgar Allan Poe recién publicaba su primera novela y solo para que sepan, Karl Marx estaba presentando recién su manuscrito. O sea, hace muchos años existe el turismo y ya era una suerte de, no sé si problema, lo pondría entre comillas, pero era algo que tenían que ver, era algo que ya era obvio que tenían que regular, porque con el turismo viene la masificación de gente, vienen grupos de gente, no viene un turista, vienen miles de turistas. Tal vez nos pasa que a nosotros no los vemos día a día en nuestro diario, pero la cantidad de turistas que entran a nuestro país, a los parques nacionales, a las reservas, son incontables, los vamos a ver más adelante. Entonces era obvio que el turismo tenía que ser regulado. ¿Por qué? Porque en ese momento en la Argentina tal vez era una actividad que únicamente era alcanzada por algunos estratos sociales, pero ya la masificación de las personas quería venir a presenciar las maravillas naturales de nuestro país del fin del mundo. Entonces el tema siempre fue hasta dónde el pasajero o el turista tiene la libertad de hacer o ser dentro de ese espacio que en realidad está protegido. Y está protegido por lo que significa para la humanidad, por la biodiversidad que tiene, por el espacio de estudio que significa y que además pertenece a un grupo humano, porque quien es responsable de administrarlo es el Estado, pero quienes somos dueños de eso somos todos. Pertenece a esta comunidad receptiva, a la Argentina. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como les comenté antes, en 1934 nace la primera ley de parques nacionales y empieza a hablarse de la regulación de la actividad turística dentro de estos espacios de protección. Y de esa forma va evolucionando hasta llegar a lo que es hoy la Ley 22.351, que es la Ley de Parques Nacionales, que se regula en varios de sus artículos. Entonces, si nosotros vemos todo esto y vemos desde cuándo existe el turismo y que las primeras personas que piensan en la creación de un parque nacional piensan en regular el turismo como actividad porque la masificación de personas puede ser en algún momento un problema para el objetivo principal de ese espacio, que es la conservación de la biodiversidad, ¿por qué la vamos a desregular? La desregulación turística. ¿Cuál es el contexto político y económico que también es súper importante? Para resumir algunas cuestiones que sucedieron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de pronto explotó todo esto? Primero es un proyecto que el gobierno tiene desde el año pasado. Eso es súper importante que lo sepamos. Se intentó atrasar lo más posible, pero bueno, finalmente sucedió con estas dos resoluciones. El gobierno nacional decide desregular. ¿Qué cosa? La prestación de servicios turísticos dentro de los parques nacionales y, no menor, la actividad de guías turísticos en las áreas naturales protegidas. Ellos lo que hacen es publicar dos resoluciones en el boletín oficial y ya, por supuesto, están en actividad. ¿Por qué esto sería un problema? O sea, ¿por qué es un problema desregular la actividad turística? ¿Por qué no puede haber un libre mercado dentro de la actividad turística? Si yo quiero, entro sin guía, si yo quiero, entro con mi mascota, si yo quiero, entro con una botella de whisky, ¿por qué no? Si yo soy libre, ¿no? Bueno, vamos por partes.
vimos que los parques nacionales no son espacios comerciales. En ningún momento de lo que va el capítulo, dijimos que la idea de estos espacios son la explotación comercial y la generación de dinero. Entonces, empecemos por ahí. No son comercios, son espacios y territorios claves para la protección ambiental. Entonces, hay algunas actividades turísticas permitidas, inclusive, si nos queremos poner muy fino sobre la explotación económica, es el turismo la única actividad permitida para explotar económicamente estos espacios, establecida así en el artículo 4 de la 22351, capítulo 2, para quienes quieran chusmear ahí y ser más quisquillosos en lo que es normativa. Entonces, se regula la actividad, pero se permite la actividad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que quieren un libertinaje, no sé si quieren una libertad, están buscando un libertinaje del turismo. El problema es que cuando tenemos un turismo regulado, se evitan muchas acciones, se evita el vandalismo, por ejemplo, el impacto que puede haber de los seres humanos en la flora, en la fauna, inclusive también evitamos los incendios forestales, cuestión que en nuestra Córdoba querida es súper importante, pero también en el sur, también en el norte, en todo el país. Entonces, el tema es que las nuevas normativas lo que hacen es permitir que cualquier prestador pueda ofrecer actividades en los parques nacionales, sin los requisitos documentales previos que antes se solicitaban y con una autorización mucho más ágil y digital. No estamos en contra de lo digital, a mí me encanta lo digital, a nadie le gusta hacer filas y trámites, entonces ese no sería el problema. El problema es que prestemos atención a lo que realmente es complejo. Cualquier persona puede ser prestador para ofrecer actividades en los parques. Se elimina además la obligatoriedad de las agencias de viajes de contar con guías habilitados para el recorrido turístico. Por supuesto, no en cuestiones peligrosas. Y en cuestiones peligrosas, nos dicen las resoluciones, son montañismos complejos o rafting. A ver, yo soy de una zona de las sierras de Córdoba donde hay trekking, que no es considerado montañismo muchas veces, pero en trekkings muy sencillos puede haber muchos problemas para personas que no están en el estado físico necesario, por ejemplo yo, de subir algún tipo de sierra o, por ejemplo, el Uritorco, ¿no? Entonces, ¿es necesario que sea tan peligroso la subida de un espacio para necesitar guía? ¿No es mejor salvaguardar por las dudas la salud de las personas con los guías de manera obligatoria? Pues bueno, les comento que con esta resolución, no. ¿Qué pasa? Esto siempre es hablando de las agencias de viajes, porque los particulares, al parecer, no está muy especificado, pero dícese que no van a tener esta libertad de no contar con guía. Todo esto lo tomemos así en pinzas porque no se sabe. Pero como bueno, dijeron en el gobierno, el vocero, y lo cito, esta reforma no implica renunciar al control de las actividades ni abandonar los principios de conservación ambiental. Yo entiendo eso, las palabras se las lleva el viento y después es difícil demostrar que esto en realidad sucede. El tema es que no sabemos si todas las actividades que se van a empezar a permitir abandonan la conservación ambiental. Y acá voy a hacer un disclaimer antes de seguir. Y me van a perdonar, pero lo tengo que hacer. Acá claramente encontramos un guiño para las agencias de viajes. ¿Por qué? Las resoluciones eliminan la obligatoriedad para que las agencias de viajes y turismo cuenten con los guías habilitados. O sea, permite que las agencias ingresen con sus grupos con o sin guía. O sea, es como una decisión. Por supuesto, alguien me puede decir, bueno, Milagros, vos sabés que este grupo de esta agencia de viajes viene con tal guía. Buenísimo, lo aplaudimos y todo. El problema es que tal vez no todos los usen a los guías porque no es obligatorio. Y sabemos que en Argentina muchas veces somos hijos e hijas del rigor. La cuestión es que, por esta acción, la Cámara Argentina de Turismo festeja la desregulación y la festeja de manera excesiva. Muchas agencias de viajes y turismo también lo festejan y es entendible, porque la falta de normativas muchas veces nos hace sentir como una libertad más grande, ¿no? Y permítanme decir que es una suerte de una libertad falsa, una libertad flexible, porque ¿cuál es el límite de actuar sin creer que tenemos responsabilidad
y en vez de una libertad caer en un libertinaje. El tema acá es que tenemos un sector económico enorme que también fue desregulado en su momento. Así que sí, las agencias de viajes festejan una desregulación que anteriormente ya desreguló su propio trabajo. Porque en realidad tenemos esta resolución que nos habla específicamente de las agencias de viajes que por un decreto ya no existen. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional quiso darles un guiño a agencias de viajes que por decreto no deberían existir? Ya que la ley para su creación y existencia fue derogada hace ya un año y pico. Bueno, fin del disclaimer, lo quería decir. La cuestión es que el turismo es el segundo sector que le genera ingresos al país. Y estoy segura que capaz a esto no lo sabían, tal vez creían que era otro, pero yo les vengo a hablar de números acá. Solamente en febrero del 2025, y acá venimos con la masificación del turismo, porque nosotros a veces hacemos nuestro día a día en nuestra casa, en la ciudad, en nuestro pueblo, y no vemos la cantidad de personas que ingresan al país. Pero yo acá les voy a contar. En febrero del 2025 ingresaron 762.600 visitantes no residentes por todas las vías de acceso a nuestro país, de los cuales 494.400 fueron turistas y 494.400 fueron excursionistas. Esto significa que en el verano del 2025, solo en el verano, los ingresos para el país por la actividad turística fueron 8.254 millones de dólares estadounidenses, si usamos el tipo de cambio oficial, y 6.666 millones de dólares si usamos el tipo de cambio de dólar blue. ¿Qué significa esto? Que no está tan mal la industria del turismo. Si bien cayó un 35%, caen por cuestiones que no tienen que ver con los parques nacionales, pero una de las causales por las cuales se generan estas resoluciones desde regulación de los parques nacionales es porque desde el gobierno entienden que esta regulación excesiva, entre comillas, genera una falta de dinamización en el sector turístico y que ellos necesitan atraer inversiones y generar empleo, cuando en realidad están despidiendo muchísimos guías turísticos, y sostienen que había muchísimas trabas burocráticas para el desarrollo de un turismo, entre comillas, sostenible, que iba a generar muchos más ingresos. No tengo más palabras para esto, la verdad. El sector turístico, si bien está en baja, está generando muchos ingresos. Entonces, siento que muchos de nosotros como población argentina no conocemos cuánto es el dinero que le ingresa al país por el turismo. Y por supuesto, si esto lo ponemos en una circunstancia macroeconómica, no es tanto, pero es bastante. Intentemos incentivar el turismo desde otro lado, no desde la desregulación de un parque nacional. ¿Por qué? Porque el objetivo específico de un parque nacional vimos que no son las actividades turísticas. Están permitidas, sí, pero un parque nacional no es un espacio comercial. Es un territorio donde ponderamos la protección del ambiente, la búsqueda del conocimiento científico y ejercer nuestros derechos colectivos. Y esto no quiere decir que estoy en contra de las actividades turísticas dentro del parque nacional, porque en lo personal no estoy más lejos de esa decisión. Entiendo que a veces la humanidad necesita de ver y de disfrutar espacios para protegerlos. Y el turismo profesional es el mejor vínculo para generar estos sentimientos. El problema no es el turismo como actividad, es ejercerlo con libertinaje y no con libertad, sin un debido cuidado, sin profesionalismo y por supuesto sin ningún tipo de planificación territorial. Esto es lo que va a empezar a pasar cuando desregulamos sin ningún tipo de límite. Y permítanme contarles que limitar a través del derecho no es generar un ahuyentamiento de inversiones o un ahuyentamiento de turistas. Porque, por ejemplo, en países como Costa Rica, que son conocidos y famosos porque su turismo van justamente a ver las riquezas naturales que tiene el país y cómo lo conservan y cómo estudian cómo seguir conservando y mejorando, demostraron que es súper posible desarrollar un ecoturismo sostenible, que genera ingresos para las comunidades locales, para el Estado, protege el ambiente. Inclusive en Costa Rica muchas veces se limita la cantidad de turistas o pasajeros que ingresan a cada sendero a través de algo llamado la capacidad de carga turística. O sea, están a años luz de nosotros. La clave no está en desregular, no es que los piolas desregulan, porque Costa Rica es uno de los número 1 en conservación ambiental y regula un montón.
Entonces, la clave está en entender que la regulación consciente es importante y entender que el derecho no nos está colocando esposas con una llave, nos está marcando un camino. La regulación, el derecho, no es un obstáculo para el turismo, es una garantía de la sostenibilidad de la actividad. Y solo realmente porque fue un cansancio mental leer en X, que para mí siempre será Twitter, así que le vamos a decir Twitter, la cantidad de personas festejando el poder acceder a estos espacios de protección in situ con sus mascotas y enfrentando muchas veces con bastante violencia verbal a quienes intentaban explicarle que no sería una buena idea ir con tu mascota a parques nacionales. Quería contarles algo y tirar algunos factos, la verdad, porque me parece interesante charlar de esto un rato. Desde el año 2019 se está investigando a través de las investigaciones en biología de la conservación del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, llamado INVIOMA, perteneciente al CONICET UNCOMA, con el liderazgo de Lucía Zamora, Agustina Di Virgilio y Sergio Lambertucci, que los perros sueltos, muchas veces sin supervisión, afectan al menos a 80 especies de animales diferentes en la Argentina y que este impacto en la fauna silvestre está presente en todas las ecorregiones del país. ¿Esto qué quiere decir? Tu mascota, que la amás, igual que yo amo a mis mascotas, a mi perrita Estrella, pero tiene ladrido, tiene olor, y esto genera mucho estrés en la fauna y también en alguna flora silvestre de los espacios. Y también miedo, lo cual puede ahuyentarlas, hacerlas correr. Muchas veces puede pasar que tu mascota sigue siendo un animal, por más de que, bueno, hoy en día estén bastante humanizadas, pero al ser un animal de pronto se les prende un instinto, los siguen, persiguen y matan, tanto a carnívoros silvestres como a presas. Además, tenemos que tener en cuenta, como dice este estudio, que los perros sueltos sin supervisión y que no son bien cuidados por sus, entre comillas, propietarios, pueden transmitir enfermedades, tanto a personas como a fauna silvestre. Y solamente como para agregar, que en el marco de este estudio se llevó a cabo una encuesta a más de 1.000 personas de todo el país y se obtuvieron algunos datos interesantes que muestran que el 68% de las personas vio al menos una vez a perros sueltos dentro de parques o áreas protegidas atacando a fauna silvestre y que el 7% de estas especies que fueron perjudicadas, se encuentran amenazadas con la extinción dentro de nuestro país. Por ejemplo, fueron vistos atacados huemules, pudú, taruca, los flamencos, pingüinos, el huillín, las corzuelas y los cauquenes. Para dimensionar un poco estos datos hay que tener en cuenta que solo el 30% de las interacciones de los perros con la fauna llegan a ser observados por la gente, por lo que la amenaza es aún más grave de lo revelado en las encuestas. Por lo que, mi gente, es re importante que visiten y que disfrutemos las áreas protegidas naturales, como los parques nacionales, que es una de las áreas protegidas naturales. Pero hay que disfrutarlas como lo que son, un monumento de grandeza natural y ambiental, en el que solo somos turistas, estamos de paso. Si somos científicos, pues entonces lo estamos estudiando, y si son guardabosques, lo están cuidando y preservando. Lamentablemente no nos pertenece, no podemos ir con nuestra mascota a hacer un fuego y tomarnos un café. No podemos hacer lo que querramos ahí. Entonces, los parques nacionales son mucho más que destinos turísticos. Su arista turística es una pequeña parte permitida por el artículo 4 de la Ley 22.351. El protagonista acá siempre es y será el ambiente. Los parques nacionales son el alma palpitante de nuestra identidad. Son nuestro paraíso. Es el legado que debemos proteger con sabiduría, con esa sabiduría y la misma de quienes pisaron y vivieron en estos espacios cientos de años antes que nosotros, y la responsabilidad de lo que eso significa. La desregulación turística nos plantea un desafío súper crucial, porque ¿cómo equilibramos este supuesto desarrollo económico decidido unilateralmente entre el gobierno y el sector empresarial con la conservación y la protección de nuestra herencia natural y nuestros derechos a mantenerla de esa forma? Como comunidad, deberíamos unirnos frente a estas circunstancias, exigir transparencia en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo,
como hizo Tierra del Fuego hace unos días, sus legisladores, los fueguinos, en la primera sesión ordinaria que tuvieron en la legislatura, aprobaron un proyecto de resolución en la que se rechaza la desregulación de la actividad turística impulsada por la Administración de Parques Nacionales o APA, asegurando que la medida afecta a la fuente de trabajo de los guías de turismo y profundiza la precariedad laboral. Y aquí es cuando me gustaría recordar las palabras de Rachel Carson, que fue una gran bióloga y conservacionista. Cuanto más clara puede ser nuestra visión del universo que nos rodea, más profunda será nuestra alegría inherente. Entonces no permitamos que la codicia o la miopía colectiva, yo diría casi ceguera por el odio político, nos nublen esa visión. De eso hay algo que es de todos. Entonces, los invito a seguir informándose, a debatir, a charlar con sus amigos, con su familia y a alzar la voz en defensa de nuestros parques nacionales. Porque al final somos nosotros la voz de eso que no puede hablar. Y son esos, son nuestros, son de todos, no son de unos pocos. Juntos, nosotros vamos a poder construir un futuro en el que el turismo y la conservación coexistan en armonía. Y que no solo existan para el beneficio de las generaciones presentes y futuras humanas, que por supuesto es el objetivo de la sostenibilidad, sino pensar en esa flora y esa fauna que está ahí desde antes que nosotros existamos y que va a estar ahí cuando no estemos más nosotros en este plano ni la humanidad misma. Mi nombre es Milagros Quecut, soy abogada y este fue el capítulo 19 de Puede Pasarte Podcast, un paraíso perdido, la desregulación y los parques nacionales. Espero que lo hayan disfrutado. Puedes seguirnos en nuestro Instagram como @puedepaSartePodcast. Y quiero contarles que como este es un proyecto unipersonal, escrito, editado, publicado, producido por quien les habla, se abrió un cafecito para quien quiera y pueda y le haga feliz bancar este proyecto. Es cafecito.app/Puede Pasarte Podcast y por supuesto es sin obligación, más aún en esta economía. Las fuentes que usamos para el capítulo de hoy fueron la Ley Nacional número 24.375, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley 12.103 Histórica de Parques Nacionales, Ley 22.351 Ley de Parques Nacionales, Estadísticas de Turismo Internacional febrero del 2025 por INDEC, Desregulación del Turismo en Parques Nacionales, qué dice la medida y qué impactos ambientales podría tener por chequeado.com, estudian cómo los perros sueltos sin supervisión pueden afectar a la fauna silvestre por Emiliana García, CCT Patagonia Norte y María Eugenia Gio, Inbioma. Referencia bibliográfica, Zamora Nazca Di Virgilio y Lambertucci, 2021, para la revista de Conservación Biológica, en su publicación llamada Online Survey Suggests that Dogs' Attacks on Wildlife Affect Many Species and Every Ecoregion of Argentina. Legisladores fueguinos rechazaron la desregulación del turismo en parques nacionales por Crítica Sur. Extensión y originalidad en la creación de parques nacionales en relación a cambios gubernamentales y económicos de la Argentina por Sofía Marinaro, H. Ricardo Grau y Ezequiel Araoz, e Historia de los Parques Nacionales. Puede Pasarte Podcast es una producción de Derecho ATP, donde buscamos que la ciencia del derecho sea apta para todo público. Esperamos que encontrarnos nuevamente pronto. Un abrazo enorme a todos y a todas.